Ante el aviso de la llegada de nuevas lluvias, la Junta de Protección Civil ha decidido adelantar su reunión para activar cuanto antes el Plan de Emergencias contra Inundaciones, un dispositivo que un año más cuenta con un número importante de recursos humanos y materiales. Es una edición que también incorpora novedades. Somos el primer municipio de la Comunidad Valenciana que ha adaptado su protocolo a las normas de la Comunidad Valenciana, que se basa en la manera de localizar o de simbolizar o de visualizar el riesgo que pueda haber. El protocolo de actuación incluye la limpieza de los 71 invernales y la supervisión de los más de 1.200 kilómetros de colectores con los que cuenta la ciudad. El mobiliario urbano ha sido adaptado a las nuevas necesidades. Ante un posible apagón, el nuevo sistema de luces LED pondrá en alerta a los servicios de mantenimiento. Con la llegada del frío, el área de bienestar social será quien se encargue de coordinar la disponibilidad de plazas de albergue para las personas que lo necesiten. Tenemos 496 plazas para albergues, para poder alojar. Si hiciera falta reparto de comida, tenemos los 5 comedores sociales de los centros de la ciudad, más los 3 de los centros ocupacionales, para poder ofrecer lugar de comida. Se hace indispensable además el trabajo que llevan a cabo los equipos de bomberos, policía local y protección civil. Sobre este último grupo, la alcaldesa ha querido realizar una mención especial. Que un día al año se celebre el Día del Voluntario de Protección Civil y que se haga un reconocimiento expreso por sus actuaciones, por su entrega. El día 9 de septiembre muchos escolares volverán a las aulas, por lo que también se ha establecido un programa de prevención de inundaciones en los centros educativos.